de la esquina y que consiste en invertir en acciones. Así que aquí les vamos a explicar. Esta conferencia dura 40 minutos, 35 minutos, está siendo grabada para que después en nuestro sitio web la podamos compartir con todos los que no pudieron conectarse. ¿Ok? Así que bienvenidos, mi nombre es Nicolás Magner y vamos a comenzar. ¿Ok? Bueno, tenemos dos objetivos. El primero es un objetivo básico. Algunos de ustedes tienen especialidades en finanzas, muchos de ustedes quizá han tenido clases conmigo en algunos de los programas de pregrado, de posgrado, y ya saben lo que es una acción. Pero lo vamos a repetir para que las que quizás todavía no lo tienen muy claro puedan entender perfectamente lo que significa esto. ¿Ok? Una acción es muy sencilla, es un contrato, nada más que un contrato. ¿Qué es lo que significa un contrato? Significa que una empresa hace un contrato contigo a través de un mercado de valores, a través de una bolsa. ¿De qué se trata el contrato? Si tú le pagas una cierta cantidad de dinero, ellos te entregan un cierto porcentaje de la propiedad de la compañía. ¿A qué te da derecho ese porcentaje de la propiedad de la compañía? A recibir el mismo porcentaje de los dividendos o de las utilidades que reparta la compañía al final de un periodo. Entonces tú inviertes en una acción, eres dueño de esa acción y por lo tanto tienes el derecho de recibir en tu cuenta corriente un dividendo. ¿Qué es lo que es un dividendo? Es un pago que hace la empresa cuando reparte las utilidades al final del año. Es decir, si una empresa al final del año decide repartir 100 millones y tú tienes un 1% de propiedad, entonces te va a llegar 1.000.000 de pesos para ti. Si tienes 2% de la propiedad, te llegarán 2 millones y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, una acción es simplemente un contrato entre el dueño de la acción, que es un accionista, y el emisor de la acción, que es la empresa, la cual representa esa acción. ¿Ok? Bien, pero ¿qué es lo que sucede? Puede ocurrir que no solamente ganemos a través del dividendo, que como te lo repito, ¿cierto? Y como sale en la diapositiva, es dinero que la compañía deposita en tu cuenta corriente, que es correspondiente a las utilidades que tuvo al final del año. ¿Ok? Entonces, ya les vamos a mostrar las distintas compañías que tiene Chile, las distintas opciones que ustedes tienen para comprar acciones, y les vamos a explicar cuánto paga de dividendo, cuánto ha pagado de dividendo cada una en el último tiempo. Sin embargo, imagine que pasa el tiempo y la compañía comienza a hacerlo extraordinariamente bien, o lo hace bien, mejor que el resto del mercado. Si es así, más inversionistas, igual que usted, van a querer comprar esa acción. Pero resulta que la empresa solamente tiene disponible 100 acciones. Entonces, la única posibilidad, dado que esto es un mercado, es que el mercado regule o se autorregule con ese exceso de demanda, es que suba el precio de la acción. Entonces a usted le van a decir, mire, a mí me gustaría tener esa acción, pero no está disponible. ¿Usted estaría disponible a venderla? Entonces, si usted la compró hace un año atrás, digamos, en 50.000 pesos, hoy día quizás la podría vender en 75.000 pesos, por poner un ejemplo. Eso significa que en un año usted ganó 25.000 pesos por acción. ¿Por qué? Porque la compró el año pasado a 50.000 pesos y el siguiente año la vendió en 75.000 pesos. Eso ocurre, claro que ocurre, y ocurre absolutamente todo el rato. Todos los días, de lunes a viernes, durante las horas en donde los mercados están transando. No solamente ocurre acá en Chile, ocurre en todos los mercados de bolsa que existen, que son mucho más grandes que los chilenos, por ejemplo, la bolsa de Nueva York,
mucho más grande que la Bolsa Nacional, que la Bolsa de Comercio de Santiago, pero ocurre. Entonces, eso significa que al estar todos, miren la diapositiva que está ahí, al estar todos con deseos de comprar tu acción, lo que ocurre es que el precio comienza a subir. Y por eso ven, cuando ven de repente en los informativos, que los precios comienzan a aumentar, es porque el mercado quiere comprar esa acción. Por supuesto, también ocurre lo contrario. También puede ocurrir que la empresa lo esté haciendo mal, o significativamente mal, o más mal que su competencia, y eso hace que los inversionistas comiencen a querer venderla, porque no quieren perder dinero en el futuro. Eso hace que haya un exceso de oferta de esa acción en el mercado. Lo que termina ocurriendo entonces es que el precio termina disminuyendo, porque hay demasiadas acciones en el mercado. Bien, eso es cómo tú puedes ganar dinero con las acciones. Entonces tenemos dos formas de ganar dinero con acciones. Si tú compras una acción hoy día, ya te voy a mostrar las acciones que puedes comprar, pero si tú compras una acción hoy día, entonces eres dueño del dividendo que pague esa acción. Si una acción paga un dividendo de 200 pesos por acción y tú tienes una acción, vas a recibir 200 pesos repartido en 3 cuotas o 4 cuotas en tu cuenta corriente. Así de sencillo, muy fácil. Si tú tienes 10 acciones y cada una paga 200 pesos, entonces vas a recibir 2.000 pesos. Y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, déjame contarte que además de recibir dividendo, tienes la posibilidad de venderla más cara. O sea, si la compraste y resulta que pasó el tiempo y está un 20% más cara, un 15% más cara, tú lo que puedes hacer es, así como fuiste a dar la orden de comprar esa acción, puedes dar la orden de vender esa acción. ¿Se entiende? O sea, muy, muy, muy sencillo. Es comprar o es vender. Ahora, por supuesto que hay riesgos, los vamos a conversar más adelante, por supuesto que hay riesgos, por supuesto que puede ocurrir que tú compres una acción y que al cabo de un tiempo disminuya su precio. Por supuesto que eso puede ocurrir. Siempre detrás de cada retorno hay un riesgo, pero lo que pasa es que te queremos enseñar a cómo manejar el riesgo, cómo controlar el riesgo, cómo hacer inversiones con el riesgo controlado. ¿Ok? Ya vamos a ir desarrollando más conceptos de estrategia de inversiones. Entonces ya está claro, el primer objetivo está listo. Ahora te queremos explicar cómo ponerte en marcha en el mundo de las inversiones, cómo empezar a invertir. En el próximo webinar, no me voy a adelantar demasiado, pero en el próximo webinar nos va a acompañar el profesor Martín Aro, que también es parte de nuestro laboratorio. Él es abogado y él es especialista en temas legales y les va a explicar con lujo de detalle cuáles son todos los pasos legales para comenzar a invertir en acciones. Pero yo les puedo adelantar algunas cosas. Les puedo decir, por ejemplo, que basta con que tengan una cuenta corriente en cualquier banco nacional y pueden solicitar al banco un contrato que les permite comenzar a negociar con la corredora de ese banco. En particular, yo tengo la corredora Santander y lo que hago es que en la misma zona, en la misma pantalla donde tú ves tu cuenta corriente, tu línea de crédito, tus tarjetas, hay una parte que se llama inversiones. Estoy seguro que ya muchos de ustedes han utilizado esa pestaña para comprar depósitos a plazo, que es ahorrar dinero con muy poco riesgo, o han contratado fondos mutuos. Si se fijan, también van a tener la opción de comprar acciones. Ahora, si ustedes se meten exactamente ahora y no han firmado el contrato, lo más probable es que les vaya a decir que se tienen que comunicar con la corredora del banco o a algunos inclusive les permite descargar el formulario. En cualquier caso, es muy sencillo, son formularios muy estándar. Tú los firmas y al cabo de 2 o 3 días ya vas a tener activo eso en tu pantalla y puedes entonces comenzar a comprar o vender acciones.
ya estaremos desarrollando en los webinars que vienen. Recuerden que es una serie de 3 conferencias. Vamos a estar desarrollando más en específico y les vamos a mostrar quizás alguna pantalla para que ustedes realmente me entiendan. Pero es muy fácil, usted tiene que seleccionar la acción que quiere comprar y tiene que poner el monto de dinero que va a utilizar para invertir, para comprar esa acción. Todas las acciones tienen precios diferentes, ya les vamos a mostrar las acciones. Pero usted puede, igual como solicita una compra por internet, selecciona el producto, pone el monto, pone comprar y lo que hace el corredor es que recibe esa orden, se va a la bolsa de comercio y le compra lo que usted quiera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que te va a cobrar una comisión. Eso es muy importante porque ya vamos a empezar a discutir el tema de las comisiones. Muy importante en el rubro financiero. Una comisión para un gran inversionista, para un family office, para esas familias que tienen patrimonio sobre los 10 millones de dólares, las comisiones son de 0,3% aproximadamente, las más bajas. Pero para un inversionista retail, a un profesional, una persona normal, las comisiones pueden ir de 0,5%, que es la más baja que yo he visto, y pueden llegar a 1,3, 1,4%. Es decir, si a ti te cobran una comisión de 0,5%, significa que por cada 100.000 pesos que tú inviertas, que tú compres en acciones, te van a quitar el 0,5% de 100.000, es decir, 500 pesos. Ese es tu costo de entrar a comprar a la bolsa. Los pagas una vez, nada más. Eso quiere decir que una vez que compraste acciones, nunca más te cobraron ningún tipo de costo de mantención, ninguno. Ahora, si tú lo quieres vender, porque resulta que la acción subió y quieres ganarte esa rentabilidad, nuevamente ocurre lo mismo. Tú las vas a vender y lo que ocurre es que depende de la venta de esa acción. Si vendiste y obtuviste, qué sé yo, 200.000 pesos de una venta, ellos te van a cobrar el 0,5% de la venta, o sea, 1.000 pesos. ¿Te fijas? Eso se llama comisión de corretaje. Es decir, es una comisión que se paga cuando tú compras y pagas cuando tú vendes. Si tú compras y la mantienes, no pagas nada. Pagas solamente cuando sales de esa inversión. ¿Ok? Es importante que conozcamos las comisiones. Después les voy a explicar en comparativa. La tercera conferencia les voy a hacer una comparativa para que se den cuenta lo carísimo que son opciones de inversión como los fondos mutuos o como las AFP. Son realmente caras. Es decir, si tú quieres comprar acciones a través de un fondo mutuo, puedes llegar a pagar un costo de administración de cerca del 5% o 6%. Pero lo más grave aún, es una comisión por administración. O sea, te van a cobrar por el total invertido. No te cobran solamente una vez. Te van a cobrar al año y depende de cuánto dinero tengas en el fondo mutuo. Y eso entonces es, digamos, muchísima plata. ¿Ya? Mucha plata se compone a través del tiempo y entonces te das cuenta que has pagado muchísimo, muchísimo dinero por algo que puedes aprender a hacer tú muy fácil. ¿Sí? Bien, esa es la primera cosa. La segunda cosa, les voy a mostrar, ¿cierto? Un punteo de las cosas que ya va a aparecer en el PowerPoint. Los que puedan ver el PowerPoint y mi video, los que no, ya les recuerdo, en el botón izquierdo superior de su celular pueden pasar de modo video a modo PowerPoint. ¿Ok? Entonces, lo primero ya tenemos, la primero es crear una cuenta con una corredora. ¿Sí? Generalmente les piden que esté asociado a un producto bancario porque, bueno, aprovechan de hacer su negocio, que es cobrar el costo de mantención. Si usted ya tiene cuenta, no le van a cobrar más costo de mantención por esto. Y además es útil y es práctico porque le va a permitir a usted pagar las acciones que compre desde su línea desde su cuenta corriente y además le va a permitir recibir los dividendos. Entonces, eso es importante.
Ya, hay varias preguntas. Lo que vamos a hacer, recién me acaba de preguntar, si me pueden preguntar qué es una comisión alta. Bueno, una comisión alta, por eso les decía, una comisión muy, muy baja es de 0,3%, que es una comisión de corretaje, pero es para alto patrimonio. Si eres una persona, digamos, normal, un profesional normal, puedes tener una comisión de 0,5% hasta un 1,3% aproximadamente. Eso es una comisión, esos son los rangos de comisiones. En particular yo sé porque yo trabajo no trabajo, sino que yo invierto mis acciones, compro en acciones, también lo hago, no es que les esté enseñando algo que yo no hago, sino que yo lo hago y me resulta. Lo hago en el Banco Santander y, y es la que he encontrado más barata, punto. No tiene nada más, no hay información especial, no tiene nada más que ser la más barata. Pero ¿qué es lo que sucede? Si tú compras, por ejemplo, una AFP puede tener comisiones, si tú compras una PB puede tener comisiones de sobre un 1, un 1,5%, pero del administrado. O sea, significa que si va creciendo tu porcentaje, tu portafolio, tu patrimonio, ellos también te van cobrando más caro. Y un fondo mutuo de renta variable nacional puede llegar, hay varios tipos de fondos mutuos, pero para los que saben, los más técnicos, les digo que un fondo mutuo de renta variable nacional puede llegar a tener un 5,5% de costo de administración al año. Y eso lo sabemos porque hemos publicado trabajos científicos en donde hemos estudiado la industria de fondos mutuos. No porque yo invierta en fondos mutuos, porque yo lo hice una vez y descubrí que no agregaba el suficiente valor. Uno puede hacer la propia administración, aunque se enojen mis colegas de los fondos mutuos. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Entonces, lo primero es eso, abrir una cuenta. El segundo punto importante es la diversificación. ¿Qué es lo que se? Voy a mirar el tiempo para cumplirles con mi promesa del tiempo. Ya, vamos, estamos bien. ¿Qué es lo que significa la diversificación? Invertir diversificado, en la práctica significa, como decían las familias más antiguas, decían poner todos los huevitos en distintas canastas. O sea, que si una canasta tiene un problema, entonces yo no pierda todo el patrimonio. Ese es un gran problema para mis amigos profesionales, mis amigos en general, que compran propiedades. Tengo muchos conocidos que les gusta comprar propiedades, ¿cierto? La financian con el banco, ellos ponen un pie y lo hacen, digamos, varios años antes de que lo entreguen, entonces compran en blanco y ahí hay un tema de inversión que es interesante. Tiene muchas ventajas, no lo voy a negar, pero una de las desventajas importantes es que es muy difícil estar bien diversificado, porque llega a ocurrir cualquier cosa con esa inversión y perdiste gran parte de tu patrimonio. Yo sé que hay seguros, yo sé que si hay terremotos, se cae el edificio, ni Dios lo quiera, por supuesto, se incendia el edificio, cualquier cosa, hay seguros. Pero a veces los seguros demoran en pagar, no pagan toda la cantidad, pero además tienes un riesgo de que se lo arriendes a una persona y esa persona no lo quiera desocupar después y no te quiera pagar. Eso significa que vas a estar entre 3, 9 o hasta un año, y que me desmientas mi amigo abogado, porque también lo he vivido, teniendo que no estar recibiendo arriendo, ¿cierto? Y además tienes que pagar todos los costos judiciales para el embargo o el desalojo, y además te dejan la casa absolutamente desvalijada. O sea, gran parte de tu patrimonio está en peligro producto de que toda tu inversión está puesta en una propiedad, en dos propiedades o en tres propiedades. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con las acciones? Las acciones tienen la siguiente virtud. Tienen la virtud de que tú puedes invertir extremadamente bien diversificado. Yo diría que de todos los vehículos de inversión disponibles, las acciones son, por naturaleza, el activo que te permite estar mejor diversificado. Nunca vas a llegar a estar 100% diversificado, porque la ciencia todavía investiga cómo poder estar 100% diversificado, pero sí puedes estar muy bien diversificado. ¿Qué significa eso? Significa que puedes llegar a invertir con muy poco dinero, estoy hablando muy poco dinero de menos de 1 millón de pesos, en 40 acciones diferentes de Chile. O sea, puedes comprar varias empresas del sector energía,
varias empresas del sector de servicios generales, como por ejemplo Agua Andina, empresas del sector telecomunicaciones como Entel, empresas bancarias, empresas de AFPs, empresas de retail. Puedes comprar mucho tipos de sectores distintos de la economía, lo que te va a permitir estar bien diversificado. Es decir, cuando a algún sector no le vaya tan bien, al otro sector le va a ir un poquito mejor que el promedio, entonces tú te vas a ganar la rentabilidad promedio. Te vas a ganar la rentabilidad del mercado. Entonces, de todas maneras, si es que tú inviertes en acciones, de todas maneras lo tienes que hacer diversificado. ¿Por qué? Porque eso es precisamente la gran ventaja de invertir en acciones. ¿Ok? Bien. Otro punto importante es el debate que hay entre la inversión pasiva y la inversión activa. Para los más técnicos, y también se los voy a explicar a los menos técnicos, hay dos tipos de formas de invertir en acciones. Y este es un debate mundial. La primera dice, mira, yo tengo la capacidad para ganarle al mercado, para ganar más rentabilidad que el promedio del mercado. Y para eso soy capaz de elegir las acciones que ese año van a tener un mejor desempeño. Entonces voy a poder rentar más que el mercado. Y voy a hacer todo lo necesario a través del año para buscar esas acciones y para sacar las acciones que no han andado bien e invertir en acciones. Este es un punto importante porque uno de los mitos de la compra de acciones, muchos amigos también me han dicho, es que no tienen tiempo para estar pendiente del mercado. Y yo les digo, no tienen que estar pendiente del mercado. ¿Saben cuántas veces yo miro mi portafolio de acciones? Yo lo miro una vez al año. Ese es el tiempo que yo le doy. Y no le doy más de media hora. ¿Qué es lo que hago? En vez de la inversión activa, de estar permanentemente comprando y vendiendo, que es impracticable, y la única forma de hacerlo es contratando un fondo mutuo para que lo haga por ti, pero para eso tienes que pagar comisiones altas. Entonces lo que yo hago se llama inversión pasiva. ¿Qué significa inversión pasiva? Muy sencillo, significa que yo compro una cierta cantidad de acciones que se comportan igual que el mercado chileno. Entonces el mercado, yo le empato al mercado chileno. Ustedes me dirán, pero ¿qué gracia tiene empatarle al mercado? Bueno, nada, tiene una gracia de que te ganas una rentabilidad sin hacer nada y pagando una comisión de 0,5%. O sea, significa que soy capaz quizás de rentar menos que un fondo mutuo activo, pero yo no pago comisión de administración que puede llegar a ser un 5,5 o un 6%. Entonces es una estrategia que es muy válida. Y no es una estrategia que se me ocurrió a mí, sino que déjenme decir que Morningstar acaba de publicar, digamos la semana pasada por supuesto, que los fondos que hacen este tipo de inversión pasiva han superado ampliamente la inversión activa. Hoy día la tendencia internacional es hacer lo que yo les digo, que es invertir en forma pasiva. Escoger una vez las acciones y empatarla al mercado, seguir al mercado chileno. Ya les digo que voy a responder todas las preguntas, yo sé que están llegando varias preguntas, vamos a dar tiempo para ir respondiendo, déjenme terminar la idea y después voy a pasar a responder preguntas. Y lo último que te quiero explicar es que tienes que estar muy consciente del horizonte de inversión. Tienes que entender que las acciones tienen riesgos, pero los riesgos van desapareciendo en la medida que tú vas ampliando el horizonte de inversión y además estás bien diversificado. Entonces, si tú quieres invertir para irte de viaje en 9 meses más, está genial, pero te tengo que decir que las acciones
no son el mejor instrumento. Para eso puedes tomarte un depósito a plazo. No te va a entregar mucha rentabilidad, pero ¿qué quieres? Si no quieres riesgo. Ahora, puedes tener horizontes de inversión más largos, perfectamente puedes tener una muy buena rentabilidad si tus horizontes de inversión están sobre el año y medio, sobre 2 años. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sobre 2 años, 3 años, ya lo que empieza a pasar es que si en un año a todo el mercado le va mal, que ha pasado, ya te voy a mostrar un gráfico, lo más probable es que te recuperes el segundo año porque los mercados van revirtiendo a su media, rebotan, caen mucho. El 2008 el mercado del IPSA cayó y después, ¿cierto? El 2009-2010 se recuperó. Tenemos un gráfico, te lo vamos a mostrar más adelante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú hubieses invertido tu dinero, vamos a mostrar el gráfico ahora, mira, fíjate en el PowerPoint. Los que no están viendo el PowerPoint, les pido que miren el PowerPoint. Hemos preparado en el laboratorio con datos sacados del terminal, eh, con datos reales, datos de mercado, hemos preparado el siguiente gráfico. Fíjense que es un gráfico de barras, en donde muestra la rentabilidad anual del IPSA, que es el mercado chileno. ¿Te acuerdas cuando yo te decía invierte y empata el mercado? Lo que te estaba diciendo es que si tú inviertes, te hubieses ganado esa rentabilidad que ves ahí. ¿Ves que hay años que son negativos? ¿Te das cuenta? Que hay años negativos. Por ejemplo, el año 2008 es negativo, el año 2011 es negativo, el año 2013 es negativo. Por supuesto, porque las acciones tienen un riesgo. Si tú tienes horizontes de inversión menores a un año o menores a un año y medio, te expones a justo que te toque ese año malo y pierdes dinero. ¿Me entiendes? Pero si tienes horizontes de más de 2 años de inversión, como son comprarse una propiedad, como son juntar dinero para la universidad de tus hijos, como son juntar dinero para tu pensión, por ejemplo, entonces fíjate que invertir en acciones te agrega valor. Y en particular, si tú tomas cada una de esas rentabilidades, haces el siguiente ejercicio, imaginas que empezaste a invertir en el 2006, en enero del 2006, nosotros hicimos ese ejercicio, entonces en diciembre del 2016 hubieses ganado una rentabilidad acumulada de más de 100%. O sea, hubieses duplicado tu patrimonio. Eso equivale al año a cerca de un 8% de rentabilidad, que es exactamente la misma rentabilidad que invertir en inmobiliarios, en departamentos. Pero acá la única diferencia es que no lo tienes que arrendar, no tienes que entrar en contratos legales complejos, no tienes que pasarle esto a una corredora y pagarle dinero por administrar y mostrar la propiedad, y además está muy bien diversificado. Y lo más importante, pagas muy bajos costos. Cuando tú compras un departamento tienes que pagar inscripción de bienes raíces, impuestos, tienes que pagarle al banco los estudios de tasaciones, tienes que pagar fácil, terminas pagando 2 millones de pesos solo por comprar el departamento. Peor aún, ahora si lo quieres vender, lo quieres liquidar porque quieres disfrutar del dinero, te van a cobrar un impuesto, te van a cobrar ahora el IVA. Y además todos los impuestos habido y por haber. En cambio, invirtiendo en acciones es muy fácil, puedes comprar y puedes vender cuando quieras a través de tu banco. ¿Te das cuenta? Entonces, ya sabes, hay mucho que seguir trabajando. Vamos a responder ahora las preguntas. Te dejamos muy invitado. Te vamos a dejar disponible ahora una encuesta para que nos ayudes a mejorar. Te invitamos a que nos acompañes este lunes. Ya va a empezar a circular la invitación para este lunes para la conferencia de Invierte en Acciones, capítulo 2, en donde vamos a estar con el profesor Martinaro, que nos va a estar acompañando y nos va a estar explicando la parte legal, la parte complicada de todo lo que significa invertir en acciones, ya la parte tributaria y todos esos temas que son más complejos. ¿Ya? Así que te invito, comienza a invertir, es muy fácil. Nada más tienes que ponerte en marcha, abrir tu cuenta con la corredora y ponerte a comprar acciones. Antes de eso, déjame mostrarte las acciones de Elipsa. ¿Ya? Ahora estamos abriendo el escritorio, tenme un poco de paciencia, yo sé que estamos llegando ya a lo prometido, que son
los 35 minutos. Vamos a mostrarte un archivo que bajamos desde nuestro terminal para mostrarte cuáles son esas acciones. Vas a reconocer los nombres inmediatamente. Ya tengo un muy buen amigo de Colombia, Orlando García, que siempre me dijo, bueno, si te quejas, por ejemplo, porque te cobran más la cuenta del agua, hazte accionista. Y tienes razón, tú puedes comprar acciones de Agua Andina. Entonces, cada vez que tú sientas que te cobran más por el agua, vas a estar ganando por dividendos porque eres dueño de la compañía. Lo mismo ocurre con varias AFP, AFP Habitat, por ejemplo. Tú puedes ser cotizante de AFP Habitat, da igual, te obligan a ser cotizante de alguna, puedes ser cotizante de Habitat y puedes ser accionista de Habitat. Todo lo que te cobran en comisiones, tú lo recuperas por dividendos. ¿Te das cuenta? La verdad es muy sencillo. Ahí está, están viendo, si lo ven, se está transmitiendo ahora en el webinar. Tienen que nuevamente pinchar el botón y poner el desktop, como digamos el escritorio, y van a ver entonces, van a ver el listado de empresas. Les queremos mostrar solamente el listado para no hacer algo muy tedioso y muy técnico, muy aburrido. Vamos a ahora mostrar el listado. El listado de los constituyentes. Ahí está. Ahí lo van a empezar a ver. Fíjense que las acciones más grandes o las acciones que están en mayor proporción en este mercado está Falabella. Pueden comprar Falabella. Pueden comprar Copec. Así, para jugar un rato, por ejemplo, si tienen acciones Falabella, cada vez que vayan a comprar a Falabella, van a estar, ¿cierto?, sumando la utilidad de Falabella y eso después se les va a retornar como dividendo. Cada vez que hay que echar benzina, lo mismo pasa con Copec. ¿Se fijan? No es tan sencillo, no es una forma de decir, empresas Copec mucho más que lo que vende combustible, pero es una forma de explicarles más fácil qué es lo que significa comprar en acciones. Ahí tienen las 40, fíjense que además tienen varios parámetros, están los precios. Otro mito importante es que no, es muy caro, tengo que tener mucho dinero para invertir en acciones. Y hay empresas que tienen precios, me voy a acercar a la pantalla, permítanme. Por ejemplo, Banco Santander. Banco Santander está en 39 pesos. Tienen 39 pesos, 39 pesos. Es así tal cual. Eso vale una acción de Banco Santander. Muy, muy fácil. Entonces, si tú tienes un capital inicial de 500.000 pesos, puedes comenzar ya a invertir diversificado. Ahora, si no tienes dinero, bueno, no te pierdas la tercera conferencia, porque ahí te voy a explicar cuáles son las técnicas que inclusive yo ocupo para poder invertir utilizando deuda, ¿ya? Yo sé, al mercado no le gusta mucho que yo hable de endeudamiento con acciones porque es muy riesgoso, pero hay una forma de hacerlo con un horizonte de largo plazo que es bastante útil y a mí me sirvió muchísimo. Y se los digo porque yo lo he hecho. Y se los digo porque lo he estudiado. ¿Ok? Así que ahí está, vamos a empezar a responder las preguntas. Recuerda, va a estar disponible este video. Te pido que por favor le des like, lo compartas, se lo pases a cuanto amigo quiera comenzar y así vamos a ir formando una gran comunidad en torno al tema de finanzas. ¿Por qué? Porque en Finanzas Lab jamás fue tan fácil aprender de finanzas. Ese es nuestro desafío, esa es nuestra motivación, nuestro propósito, y aquí estamos haciendo nuestra primera videoconferencia. Genial. ¿Cuántos tenemos de asistentes? Vamos a mirar aquí la lista de asistentes y vamos a empezar a ver las preguntas. Tenemos muchísimas preguntas, así que vamos a ir viendo. ¿Cómo estamos de asistencia? Tenemos 40 asistentes. Eso es mucha, mucha gente. Déjenme decirle que más de 100 personas se registraron. Siempre hay tasas, ¿cierto?, de gente que, pucha, quería asistir, pero tenía otras cosas que hacer. No hay problema porque va a estar grabado, pero ya saben, ya somos 40 que estamos acá en línea, así que vamos a empezar a responder todas las preguntas. Ah, y se me olvidaba, el próximo webinar, recuerden, vamos a tener una sorpresa para los que se queden al final del webinar. Así que, para que se vayan motivando, vayan apartando la agenda, lunes 7 de la tarde, va a haber una sorpresa para los que se queden al final del webinar. No voy a adelantar nada, no es nada, no les vamos a pedir dinero, no les vamos a vender nada, ¿ok? No soy, como dicen por ahí, el pelado Garay, me han molestado harto en la red, tengo pelo, ¿ya? Y yo no gano nada
con lo que ustedes invierten. Yo soy profesor, el equipo de profesores que está en Finanzas Lab también tiene el mismo propósito, es simplemente extender el conocimiento. Y esto es una nueva forma de hacerlo y estamos muy entretenidos de poder hacerlo de esta forma. Así que eso es y ya está. ¿Ok? Ya, vamos respondiendo a las preguntas. A ver, primera pregunta. Yo creo que hay que leerla nomás, Rodrigo. Entonces, ¿es más conveniente invertir en acciones que fondos mutuos? Ya, me preguntan, por ejemplo, ¿nombre? ¿Quién? Alejandro Silva. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, Alejandro, de todas maneras, ¿y por qué es más conveniente? Está comprobado, digamos, publicamos un paper, de hecho, está comprobado que los fondos mutuos no le ganan significativamente y persistentemente al mercado. Además de eso, te cobran una comisión, dependiendo del fondo mutuo, por supuesto, que puede variar entre 2% y 5,5 o 6%, dependiendo del fondo, porque si son de renta fija, te van a cobrar más barato. Si son de renta variable, te costan más caro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú haces tu propia inversión en acciones, tú puedes escoger tus propias acciones y hacer exactamente lo mismo que hace el mercado, empatarla al mercado. En ese caso estarías igual que un fondo mutuo en rentabilidad, pero tu comisión sería de 0,5%. Y solamente una vez. El fondo mutuo te va a cobrar una comisión de administración, que es una comisión que te cobra la entrada y durante la administración de tu dinero. Eso significa que no es conveniente invertir en un fondo mutuo finalmente porque las comisiones son altísimas acá en Chile, muy altas. Así que también hay que decirlo, está bueno que mis amigos de fondos mutuos empiecen a bajar las comisiones, porque la gente cada vez está empezando a aprender, nosotros les vamos a enseñar, así que ya saben, o bajan las comisiones o se quedan sin clientes. Próxima pregunta. Rodrigo Bertín pregunta, ¿con las corredoras de los bancos es posible comprar acciones de otro país, tal vez para diversificar más? ¿Cómo está Rodrigo? Rodrigo fue uno de mis ayudantes, así que lo quiero muchísimo. Saludos Rodrigo de aquí de Finanzas Lab. Qué bueno que te esté yendo muy bien, qué bueno que estés aquí también. Mira, te explico. No, la respuesta directa es no, no puedes. Para poder comprar acciones internacionales tienes que tener cuenta con corredoras internacionales. ¿Cuál es el punto? Lo puedes hacer y las comisiones no son altas, son muy similares. El único problema es que los montos para abrir una cuenta son altos. Y van desde los 15 millones, 17 millones de pesos. O sea, para poder empezar a invertir en el fondo, en el mercado estadounidense, por ejemplo, tienes que tener un capital de sobre 15, 17 millones para comenzar, para dejarlos en la cuenta corriente de la corredora internacional y comenzar a comprar y pagar la comisión y funciona de la misma forma. Ahora, debo advertirles a la gente que quiere, ¿cierto?, comprar acciones como Apple, como Netflix. Digamos, hay 1 millón de acciones distintas en Estados Unidos. Hay muchísimas acciones. Tienen una liquidez, tienen una profundidad gigantesca. Es muy, muy, muy interesante el mercado estadounidense. Pero les recomiendo, que es lo mismo cuando uno empieza a nadar, les recomiendo que al comienzo, mientras aprenden, mientras van revisando y se van haciendo accionistas e inversionistas más sofisticados, que primero lo hagan en el mercado nacional. Y ya vas a estar bien diversificado. Ahora, si quieres disminuir el riesgo, no hay problema. Lo que puedes hacer es que la mitad de tu patrimonio lo dejes en un depósito a plazo. O sea, la mitad lo dejas en un depósito a plazo, la otra mitad en acciones. Estás bien diversificado y con un riesgo bajo. ¿Te fijas? Lo puedes hacer perfectamente en el mercado nacional. Y cuando llegues a un patrimonio superior a los 15, a los 17 millones de pesos, quizás puedes evaluar la posibilidad de invertir en el extranjero. Pero invertir en el extranjero tiene otros temas legales, tienes que declarar la salida de capital para poder después justificar la entrada de capital. Eso es un tema que hay que hacerlo con el Banco Central. Y además tienes que procesar una cantidad de información que es gigantesca. Porque si aquí tenemos 40 acciones con presencia bursátil, en Estados Unidos hay más de 2.000 acciones con presencia bursátil. Entonces, son otras ligas, son otros tiempos, son otros experticios. ¿Ya? Pero esa es la respuesta. La respuesta es no. Pero que se puede a través de corredoras internacionales. Así que, Rodrigo, un gran saludo aquí. Siempre nos acordamos de ti con el profesor Lai. Siguiente pregunta.
Juan Pablo Alarcón pregunta, ¿cómo sé si es que las empresas donde invierto mi dinero en acciones no están inventando su estado de resultados, balances o los números que presentan legalmente? ¿Cómo puedo eliminar este riesgo? Extraordinaria pregunta, Juan Pablo. Excelente, muy buena pregunta. Y hay una forma para hacerlo que se denomina analizar el gobierno corporativo de las compañías. Lo que ocurre, y es verdad, no porque estén abiertas en bolsa, porque sean famosas, con presencia bursátil, están libres de la estafa. Ya vimos el caso de la Polar, que todavía no lo olvidamos, ¿cierto? Y hemos visto casos de corrupción, casos de pagos de coima, un montón de porquería. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hay empresas que intentan hacerlo bien y son bastante serias. O sea, la forma de hacerlo es analizar el gobierno corporativo de la compañía. ¿Qué es lo que es el gobierno corporativo? Es el directorio que tiene, tenés que analizar cuántos directores tiene y cuáles son las credenciales profesionales del directorio, cuánto tienen que perder los directores que lo componen. Vale la pena darle una mirada también a quiénes son los managers que están ahí, qué prestigio tienen. Vale la pena ver los esquemas de compensación que tienen los managers. Por ejemplo, si reciben acciones y si esa venta de acciones está prohibida por un periodo de tiempo. Para la gente que no entiende mucho el tema, a los managers generalmente no solamente les pagan con bonos en dinero, sino que les dan acciones de la compañía. Entonces ellos no van a falsear la información porque se perjudican al propio patrimonio, siempre y cuando tengan restricciones a venderla en un tiempo, por supuesto. Y bueno, puedes mirar, y también es bueno que les dé una mirada a las memorias y que vean que estén bien declaradas las políticas de inversiones, las políticas de financiamiento, las políticas de reparto, ¿ya? O sea, efectivamente puedes mirar y tratar de discriminar y tratar de evitar ese error. Ahora, también hay un riesgo, Juan Pablo, y es el mismo riesgo que uno invierte, que uno tiene que tomar en cualquier caso. Pero aquí estás diversificado. Porque si tú haces un estudio y te quedas con 20 empresas, quizás te equivoques, pero no te vas a equivocar con las 20. Te equivocarás con una, quizás con dos, pero no con las 20. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿es posible hacerlo? Es una muy buena pregunta. Hay que fijarse en los gobiernos corporativos de las compañías eh, y también la posición de diversificación te va a proteger al respecto. Así que eso, Juan Pablo. ¿Cuántas preguntas más? Hay un par más que ya están respondidas en el chat, así que nos saltaremos eso. Ya. Si no, Javier Gómez pregunta, ¿dónde puedo ver cuánta entrega de dividendos cada acción de una empresa? ya. Esa es una buena pregunta también. Tú tienes que fijarte, Javier, ¿no? Javier, hola Javier. Tienes que fijarte, tú puedes entrar a la Bolsa de Comercio de Santiago e ir mirando las acciones una a una. Y tienes que fijarte en un ratio que se llama price to earning o precio dividendo. Es una razón financiera. Entonces te dice qué porcentaje del precio de la acción se pagó en dividendo. Me voy a explicar con números muy sencillos. Supongamos que el price to earning es de 5%. Eso significa que si la acción cuesta 100, te paga 5 pesos de dividendo en el año. Entonces, si tú inviertes 1.000.000 de pesos, te va a pagar 5% de 1.000.000 de pesos. Y así todas tienen ese ratio de price to earning y también una muy buena, quizás estás pensando, una muy buena estrategia es hacer un portafolio bien diversificado, pero con acciones que paguen harto dividendo. Entonces así también te va generando un portafolio que te va dando liquidez durante el año y puedes financiar distintos gastos, etc. Hay mucha gente que también lo hace. Yo también en lo particular tengo un portafolio que es de dividendo. Así que eso es. Y la última pregunta. ¿El IPSA es el portafolio mejor diversificado? ¿Puedo invertir en el IPSA? En Marco Pérez Vera. Marco, efectivamente, el IPSA es el portafolio de mercado, le dicen, y es conceptualmente el portafolio que está bien diversificado en Chile. ¿Puedes invertir en el IPSA? Sí, puedes. Puedes hacerlo de dos formas. La primera es comprar un ETF, un Exchange Trade Funds, que lo están empezando a vender algunas administradoras de inversiones, ¿ya? Igual todavía son caros los ETF acá en Chile. Las comisiones pueden ser de un 1%, 1,5%. Hay que averiguar, ¿ya? Hay que cotizar.
Pero eso es simplemente comprarlo, es decir, tú le pasas la plata y ellos te lo invierten en un portafolio de acciones que se comporta y se mueve exactamente igual que el IPSA. Es como si compraras el IPSA. La otra opción es que tú hagas tu propio portafolio. Entonces tú seleccionas las 10 o las 15 empresas con más presencia bursátil, inviertes en alguna proporción similar a la que está en el IPSA, lo puedes revisar, lo puedes copiar y ya vas a tener un portafolio que se va a mover muy similar al IPSA, muy similar. ¿Ya? Porque además el IPSA, además de ser 40 acciones, está fuertemente dominada por las primeras 8 acciones, porque son las más grandes, las más líquidas, ¿ya? Falabella, Copec, etc. Así que sí, también lo puedes hacer tú y la ventaja de que lo hagas tú es que simplemente pagas un 0,5% de comisión en la compra y nada más. Así que eso, bueno chicos, muchas gracias, fue un total éxito esta conferencia, llegamos a ser 40 asistentes, así que genial, cuídense, recuerden, va a estar disponible pronto en el laboratorio, va a estar disponible este video. Les agradecemos mucho el apoyo y los esperamos el día lunes con el profesor Martinaro para discutir temas más legales y temas tributarios de acciones. Pero ya saben, lo que queremos es decirles y explicarles que es muy sencillo invertir en acciones. Chao, que les vaya muy bien.